Señoras y señores, les saludo a su amigo Yoyo Morejón y esta es La Bola Nostra, el espacio para hablar de la actualidad y la historia del béisbol. Anoche, hoy es jueves 3 de julio, anoche, 2 de julio, el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, se convirtió en el 20º lanzador en llegar a 3,000 ponches en las Grandes Ligas. Solamente 20 lanzadores han conseguido esta hazaña y con este hito, Kershaw da un paso en firme hacia la inmortalidad, hacia el Salón de la Fama de Cooperstown. 3,000 ponches es una barrera que, como dijimos anteriormente, solamente la han conseguido 20 lanzadores. 5 de ellos no están en el Salón de la Fama. Entre ellos el propio Kershaw, que está activo, Justin Verlander y Max Scherzer, que todavía están en activo, y tampoco están Roger Clemens ni Curt Schilling. Roger Clemens, que es incluso el tercero en la lista de todos los tiempos, un hombre que tiene 4,672 ponches, pero sabemos por qué no está. Clemens es uno de los sospechosos de uso de sustancias prohibidas, o mejor dicho, de esteroides, porque en la época en que él lo usó, no existía en las Grandes Ligas una política de sanciones y los votantes de la BBWA no le dieron el beneficio de la duda, como se lo han dado a otros jugadores sospechosos de consumo de esteroides que están en el Salón de la Fama. En parte, yo creo que se debe a que Clemens no fue un tipo amable con la prensa nunca. Y bueno, le pasaron la cuenta. El otro es Curt Schilling, que tiene 3,116 ponches, un hombre increíblemente que no está en el Salón de la Fama y tiene mucho que ver con sus posiciones políticas. En estos tiempos donde la prensa se va mucho por el lado liberal, Schilling es un hombre conservador, republicano, y esto pues también le ha pasado factura porque fíjense, Curt Schilling es un hombre que estuvo en 6 Juegos de Estrellas, ganó 3 series mundiales, fue jugador más valioso en una serie mundial, jugador más valioso en una serie de campeonato de la Liga Nacional y además ganador del premio Roberto Clemente, o sea que era un hombre dedicado a la comunidad. Sin embargo, está fuera del Salón de la Fama, lamentablemente. Volviendo a Kershaw, es apenas el cuarto lanzador zurdo con 3,000 ponches, solamente Steve Carlton, CC Sabathia y el otro, y Randy Johnson, que es el número 2, con 4,875. Sabemos que el número 1, el expreso tejano, Nolan Ryan, el único con más de 5,000 ponches, 5,714 abanicados en su carrera. Pues Kershaw, le decía, tiene asegurado su lugar en la inmortalidad, tiene un premio de jugador más valioso en una temporada, 3 Cy Young, una vez ganó la triple corona del picheo, 10 Juegos de Estrella, campeón de serie mundial, 5 veces líder en efectividad, guante de oro, premio Roberto Clemente, en fin, el paquete completo. Este zurdo de 37 años que está en su último año de contrato con los Dodgers, pero que aunque ya no es la estrella que ganaba 20 juegos, él ganó 21 juegos en 2 ocasiones. Pero en este año, 9 aperturas, tiene 4 victorias sin derrota,
lanza para una buena efectividad de 3.43. A lo largo de su carrera, 216 victorias, 94 derrotas y efectividad de 2.52. Déjenme decirle que las 200 victorias de hoy son las 300 victorias de hace 10 años. Ya olvídense, ya no vamos a ver más nunca un pitcher con 300 victorias, porque ya los lanzadores apenas trabajan 5 entradas. A veces dejan el juego en condición de ganar, pero después el bullpen le echa a perder esa victoria, esa posibilidad de victoria. Y ganar 300 juegos hoy, señores, olvídense, eso no lo vamos a ver más. ¿Y quién fue el primer pitcher en conseguir 3,000 ponches en las grandes ligas? Pues para eso tenemos que remontarnos a los inicios del siglo XX. Walter Johnson, de los Senadores de Washington, un hombre que consiguió en su carrera, les voy a decir la cifra exacta, 3,509 ponches, en una época en que se estima, en aquella época no se conocía mucho, o sea, no existían métodos precisos para medir la velocidad, y se estima que Walter Johnson lanzaba a unos 85, 86 millas por hora. Fíjense, eso hoy posiblemente con esa velocidad nadie lo hubiera firmado, porque así son los tiempos. Como nadie hubiera firmado en estos tiempos a Greg Maddux, para mí, el pitcher más inteligente que he visto en una lomita, quien además está en el club de los 3,000 ponches. Pues Walter Johnson jugó 21 temporadas entre 1907 y 1927. Está en el Salón de la Fama, obviamente, de la primera clase. Cuando se inauguró el Salón de la Fama, en 1936, Walter Johnson estaba en el grupo inicial de cinco escogidos, entre ellos, obviamente, Babe Ruth, Honus Wagner, Nab Lajoie y Ty Cobb. Y Christy Mathewson, fueron esos 5. Honus Wagner, Babe Ruth, Christy Mathewson, Walter Johnson, Ty Cobb, Tris Speaker y Nab Lajoie fueron los escogidos en esa primera clase. Bueno, Walter Johnson pichaba por los Senadores de Washington, un equipo desaparecido, no desaparecido, porque los Senadores de Washington se mudaron, y ahora les voy a hacer la historia de los Senadores. Era un equipo muy malo, históricamente. Se decía de los Senadores de Washington, decían: Washington primero en la guerra, primero en la paz y último en la Liga Americana. Los Senadores de Washington en 1960, después de tantos años de fracaso, aunque ganaron una serie mundial en el 24, de la mano de Walter Johnson precisamente, en el 1960 se mudan a Minnesota y se convierten en los Mellizos de Minnesota. En ese momento, el presidente de los Estados Unidos era Dwight Eisenhower, posiblemente el presidente más fanático al béisbol que haya existido. Ha habido presidentes muy involucrados con el béisbol, por ejemplo, Richard Nixon, en medio del escándalo de Watergate, que finalmente terminó por costarle la presidencia. Richard Nixon, lo primero que hacía al levantarse era coger el Washington Post, el periódico de la capital, y revisar los box score de los juegos del día anterior, y después a leer las noticias de actualidad, de política, de su escándalo de Watergate. Y Richard Nixon tenía una frase que decía: yo no sabré mucho de política, pero de béisbol sí sé mucho. George Bush padre también fue un gran fanático de béisbol, incluso capitán del equipo de béisbol de la Universidad de Yale. Hay por ahí una foto de
en una ocasión Babe Ruth hizo una donación, ya Babe Ruth retirado, ya en los últimos años de su vida, hizo una donación a la Universidad de Yale y quien la recibe es el capitán del equipo de béisbol de la universidad, que era George Bush padre. Y de hecho, Bush decía que en los años en que fue presidente, él guardaba en una gaveta de su buró en el Salón Oval su mascotín de primera base de los años de la Universidad de Yale, porque dice que eso le recordaba la importancia del trabajo en equipo. Pero volviendo a Eisenhower, como les decía, gran fanático del béisbol, usó su influencia presidencial cuando los senadores se fueron a Minnesota y se convirtieron en los mellizos, y dijo cómo la capital de los Estados Unidos se va a quedar sin un equipo de béisbol, y abogó porque se creara una nueva franquicia, unos nuevos senadores de Washington, que siguieron siendo malos hasta que en la década del 70 se mudan y se convierten en los actuales Rangers de Texas. ¿Quién fue uno de los dueños de los Rangers de Texas? George W. Bush. Casualidad, el béisbol y los presidentes siempre vinculados. Pues decía Eisenhower en una ocasión, y esta historia le encanta a mi amigo Gilberto Reyes, el gran actor cubano, decía Eisenhower, en un caliente verano en Kansas, en 1925, era yo un niño y estaba pescando con un amigo y nos pusimos a hablar sobre las cosas que queríamos ser cuando fuéramos adultos. Yo le dije que quería ser una estrella de las grandes ligas como Honus Wagner, y él me dijo que quería ser presidente de los Estados Unidos. Ninguno de los dos logramos nuestros sueños. Nos vemos.